Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Cuando las cosas no tienen historias, e historias más o menos largas, es muy difícil que tengan valores y valores profundos y lindos. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano y atrás de los controles, Quique Di Masi. ¿Cómo estás vos? Muy bien, aquí estamos. La inquietud del día. No es inquietud, pero a veces uno se plantea algunas cosas. La nota que escribió Enrique Valiente Noailles en La Nación del día domingo, habla sobre la nostalgia. Uh-huh. Vos pusiste, cuando lo subiste a tu Facebook, uh-huh, pusiste que habías leído en Montevideo que la nostalgia... Sí, hace muchos años vi un graffiti en una pared de Montevideo una frase que decía: la nostalgia ya no es lo que era antes. Y me pareció una frase muy buena, muy muy buena. Además, los uruguayos y los porteños somos todos muy nostalgiosos, sí, y vivimos lo que era antes, pero la realidad es que ya no es lo que era antes. Ahora la nostalgia es distinta. Y me acordé de esa frase cuando leí el artículo de Enrique, que es muy bueno, en donde habla de eso, justamente, de la nostalgia y de cómo van cambiando los tiempos y de cómo lo que para nosotros, digo, para la gente de nuestra edad, era ser nostalgioso, por decir así, para los jóvenes de ahora es otra cosa. Claro, él habla de los espíritus épicos, uh-huh, que ya no se darían en esta época, en esta era, en donde se privilegia lo episódico y se deja de lado la profundidad. Uh-huh. Y sí, es cierto, obviamente el artículo después se va por otros lados y demás, pero a mí me pegó mucho esto de lo episódico y de la profundidad. Uh-huh. Como si la profundidad se diera solamente en algunos casos. Y a mí me parece que la vida es un episodio tras otro. El asunto sería ver si el episodio es en sí mismo, y entonces lo empiezo, tiene un principio, un medio y un fin, y es este momento, y solamente es el aquí y ahora, o si el episodio me deja un espacio para el próximo episodio, y ya voy haciendo una historia de mi vida. En realidad, la palabra episodio quiere decir eso, un acontecimiento que empieza y que termina, en sí mismo. Uh-huh. Y lo contrario al episodio sería la historia, en donde todos los hechos están concatenados. Sí. Y sí, es una suma de episodios en sí mismos, pero la historia no es un episodio, es más que un episodio, no es algo que empieza y que termina. Es algo que siempre se está gestando, que no termina nunca y que no sabemos ni cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Entonces, cuando uno ve la historia y la propia vida como un episodio que empieza y que termina, queda muy pegado a lo inmediato y a lo que significan las cosas ahora. Cuando uno es capaz de ver su propia vida o su familia o su país en un contexto histórico más grande, no solamente episódico, puede profundizar más, ir a buscar raíces más hondas sobre el sentido de las cosas, el rumbo de esa historia. Los episodios nunca tienen rumbos largos, siempre es que pasa ahora
Lo vemos hoy en día, es muy común en las series. Claro. Son episodios en donde vos ves uno solo y tiene un principio, un desarrollo, un final, pero cada uno de ellos se entiende por separado, y en última instancia, si viste uno solo y nunca más ves ninguno, la pasaste bien igual o te enteraste de 4 cosas. Pero con respecto a la vida, ver nada más que lo episódico es en general quedarse más bien en la superficie de las cosas. Pero bueno, eso es también desde el punto de vista de uno y de cómo uno ha aprendido a mirar la vida. Claro, recordaba las viejas películas que uno iba al cine un día y el domingo siguiente. Ahora, claro, es mucho más. En las series es así, uno lo ve en el televisor. Pero de todos modos yo sentía como esto de las etapas de la vida. En las etapas de la vida en una persona y las etapas en las instituciones. Entonces, para mí, es decir, a mí me despertó esto de que a veces nos enamoramos de un momento y de una etapa y vivimos nostalgiosos justamente pensando que eso era mejor, que eso era lo que debía ser y lo que debe ser hoy. Pero la vida te pasa por encima y es una espiral, nos guste o no nos guste. Que vivamos una etapa mal y otra bien o todas más o menos no significa que la vida pare en algún momento. Por más que tenga nostalgia, esto no impide que la vida continúe, mi vida, la de la institución. Y quizás en esto de ser tan nostalgiosos y seguir añorando cosas que fueron, impiden que uno crezca. Sin duda. La otra cara de este tema parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con los valores. Cuando las cosas no tienen historias, e historias más o menos largas, es muy difícil que tengan valores y valores profundos y lindos. Ver el país, por ejemplo, como una sucesión de episodios, nos impide ver la historia que incluye valores, destinos comunes, luchas, un crecimiento que se va dando. Yo lo relaciono esto con la tendencia actual a hablar de la gente en lugar de hablar del pueblo. La gente es un colectivo que no tiene anónimo. El pueblo tiene nombre, tiene territorio, tiene historia, tiene símbolos, tiene valores. El pueblo no es una suma de episodios, es una historia. Y uno forma parte de un pueblo, no forma parte de la gente. Cuanto más vemos todo episódicamente, más importante es la gente y menos importante es el pueblo. Y la gente no tiene raíces. Y entonces necesariamente somos más superficiales, por decir así, en el análisis de las situaciones. Y al no tener raíces no tenemos futuro. Es muy difícil plantearse el futuro desde una visión episódica de las cosas. Creo que esto es importante también con respecto a la Iglesia y con respecto a nuestro propio crecimiento espiritual. Lo que vos decías hace un ratito, de no quedarse enganchado en la historia, de no quedarse enganchado en lo nostalgioso y en el pasado, en el tema espiritual y en el tema de la Iglesia es importantísimo. Es bastante común que la gente viva colgada de experiencias religiosas de su niñez o de hace un montón de tiempo, o que tuvo un retiro que fue una maravilla y nunca más salió de ese retiro, y cualquier cosa que pase el resto de su vida lo compara con lo que sintió en ese retiro. O pasó por tal parroquia, tal cura que fue un genio, y entonces todo lo que hacemos el resto de la vida es compararlo con ese cura. O nos puede pasar con el Papa, nos puede pasar con un montón de cosas. En lo religioso eso es especialmente peligroso porque nos convierte en niños. Es muy común ver gente adulta que a la hora de lo religioso se comporta como una criatura. Sí, además fue, con respecto a esto, la nota en la que hablas de Santa Teresita de Lisieux. Uh-huh. ¿Qué pones entonces? ¿Una fe infantil o una fe de niño? Claro. Las diferencias, ¿no? Sí. No sé si tenemos tiene en que este ver bloque tiempo de hablarlo bien. Lo podemos charlar después. Tiene que ver con esto, con que mucha gente vive su fe
siempre en un estado de infantil y superficial y desgajado de lo que es una vida adulta y madura. Y vos te encontrás con personas que manejan empresas, por ejemplo, y que vienen a misa y cuando se confiesan de decir malas palabras. Y entonces vos decís, ¿cómo que tu problema es decir malas palabras nada más? Vos estás a cargo de 50 personas y no tenés ningún problema con esas 50 personas, nunca pasa nada. Todo eso no pertenece al ámbito de lo religioso. Lo que pertenece al ámbito religioso es si digo malas palabras, no digo malas palabras, que es lo que aprendió cuando le enseñaron catecismo. Entonces, toda su vida religiosa no creció. Es un tema que lo podemos profundizar seguir charlando en un rato. Soplar sobre la herida. Hablando de nostalgias, esto es una vuelta al barrio. Y lo traje porque es un cuento tierno. Se llama Memorias, es de Ángel Eduardo Speroni, de su libro Dense Cuentos.
recuerdos, nostalgias, añoranzas. Pongámosle el nombre que más nos guste. Hace ya algunos años que siento el impulso de volver, de estar allí. Sé que nada es igual, las imágenes que se presentan en mi mente ya han sido trastocadas por otras. Con seguridad harán que me cueste reconocer ciertos lugares, que olvide determinados detalles, pero me resisto a aceptarlo. Impongo mi voluntad y nada cambia. La escenografía es la misma, decididamente es mi barrio, es mi calle, es mi casa. ¿Cuántas veces me propuse regresar, aunque más no fuera por un instante, solo para caminar por sus veredas, pisar sus baldosas y sentir el eco del choque de mis zapatos golpeándolas para que me lo confirmen? Estás aquí. Pero cuántas veces también me resistí por temor a la decepción, por miedo a no encontrar aquellos afectos, a tener que elaborar duelos impensados. Hoy durante todo el día tuve una rara sensación, difícil de interpretar. Repetidas veces y a modo de flashes, trozos de aquel pequeño mundo particular invadieron mis pensamientos, provocándome una agitación muy especial. Vagué por mi actualidad, perdido en una perspectiva tan nueva como confusa. Sentí alborozo, desorientación, recelo y curiosidad por conocer la respuesta a aquellos mensajes. Olvidé la cena. Me di una ligera ducha y me acosté más temprano que lo habitual. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, entré en un laberinto de imágenes que poco a poco se fue desenmarañando, mientras una tenue luz me enseñaba el camino. Más bien me conducía. Por fin estuve ahí, sentado en el frío umbral de la puerta de casa. Mis primeras sensaciones fueron olfativas. El perfume de los jazmines del fondo, el aroma particular del plátano en verano, el penetrante olor de la bosta que el caballo del carro lechero a diario depositaba frente a la tornería. Enseguida oí voces, conocidas, queridas. Me incorporé temblando, miré a mi alrededor, mi corazón multiplicó el ritmo de sus latidos al extremo de lo soportable. Allí estaban ellos, mis amigos de la infancia, algunos aún de pantalones cortos. La expresión de sus rostros me decía que no les extrañaba verme, que el único que sabía de lo sobrenatural de la situación era yo. Tuve que contenerme para no gritar. Cerré los ojos por un instante y al reabrirlos, inspiré profundo e hice grandes esfuerzos para serenarme. Uno de ellos me tomó de la mano, me sonrió y sin decir palabra alguna me unió al grupo. Los identifiqué, no faltaba ninguno. Me miraban con ternura, me observaban con atención, me estudiaban. La serenidad, el gozo que me transmitían hicieron que pronto olvidara mi recelo. Conversé con ellos durante horas. ¿De qué? De todo. De nuestros estudios, nuestros juegos, nuestras novias, nuestras esperanzas, nuestros ideales, nuestros sueños. Jugamos al fútbol, los acompañé al almacén de la esquina, a la carbonería de Niceto Vega. Disfrutamos de las medialunas recién horneadas en la panadería de Cabrera y Malavia. Compramos turrones en el kiosco El Cabildo de Gorriti. Recorrimos las vidrieras de Formidable en Córdoba y Acevedo. Pasamos por la puerta de la Liga de Jóvenes de la colectividad armenia y entonces la vi, tan hermosa y petulante como siempre. Liliana, mi primera novia. No me vio, pero para mí fue suficiente. A eso de las 6 de la tarde escuché el inconfundible voceo del vendedor de mozzarella. ¡Mozzarella rico! Lo esperé como lo hacía cada tarde. Compré para todos y disfruté uno de esos manjares a los que nadie se puede resistir y que por años extrañé. Saludé con efusividad a cada uno de los vecinos que se me cruzaron en una sucesión impactante. Me sentí eufórico, exultante.
Entonces las sombras de la noche comenzaron a arrebatar el color. Mis amigos se fueron saludando con un simple «hasta mañana». De idéntica forma respondí, aunque tenía la convicción de que jamás volvería a verlos, por lo menos tal como en ese instante, de que en definitiva acabaría por no ser ellos a los que añoro. «Angelito, entra a comer», era la voz de mi mamá, tal como ahora pero distinta. Miré la pesada puerta marrón, dudé unos segundos y luego volví a sentarme en el duro mármol del umbral de casa. Fue entonces cuando sentí aquella helada mano apoyada en mi hombro. Reconocía la dura e implacable realidad. Me aferré con fuerza del picaporte hasta asegurarme de su retirada. Me incorporé lentamente. Estaba sudando de pies a cabeza. Volví a ducharme, me vestí e ingresé de nuevo a mi hoy. Comprendí el mensaje. Aunque sé que es inevitable, no pierdo la esperanza. Y desde entonces, cada vez que me acuesto a dormir, siento el frío y duro cuerpo de bronce de aquel picaporte aferrado por mi mano derecha. Este cuento se llama Memorias, es de Ángel Eduardo Speroni, de su libro Dense Cuentos. Es una maravilla lo que es la imaginación, y es una maravilla cómo alguien puede escribir y describir un sueño o un sueño despierto, y nosotros poder leerlo por radio, y cada uno de los que lo escuchamos sabemos de lo que está hablando. Todos tenemos esa experiencia de poder irnos para otros tiempos, para otros momentos, a veces para atrás, a veces para adelante, pero de dejarnos llevar por la imaginación que nos permite construir mundos. Son tiempos que nos vuelven normalmente a la niñez. Aunque nos vayamos hacia el futuro, lo que estamos haciendo es algo típico de los niños, que se salen del momento y juegan no solamente con juguetes, sino también que juegan con su cabeza. Y así aprendemos, ¿no? Así aprendemos a hablar, así aprendemos a relacionarnos, así aprendemos a conocernos, a ver cómo es, en última instancia, nuestro corazón, nuestra alma, aprender a hablar con nosotros mismos. Realmente el ser humano es algo maravilloso, pero lo que es increíble es que nosotros podamos contarlo, compartirlo y todos entender de qué se trata. Me gustó este relato de su sueño y también cuando dijo volver a mi hoy, porque uno del pasado no tiene que olvidarse, es decir, tiene que tomarlo como parte de su crecimiento. Y es lindo recordar las cosas, y es lindo adentrarse un ratito, disfrutar de ese momento y volver al hoy y seguir adelante. El asunto es quedarse y seguir deseando, añorando. En realidad, una de las funciones más importantes que tiene nuestra capacidad de recordar es que tiene un efecto extraordinariamente terapéutico si lo hacemos bien. Recordar para entender, para curar, para poner las cosas en perspectiva y en la historia es lo que nos transforma y lo que nos hace crecer. Recordar para anclarnos en el pasado y volver a repetirlo no sirve para nada.
Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. Y además, esa fe que permanece desde que somos chiquitos, que nos han transmitido nuestros papás, y nunca nos paramos a elegir nuevamente. Soplar sobre la herida. Quisiera seguir hablando un poquito más de Santa Teresita, de la nota, de la fe infantil o de niño, pero quiero ligarlo a algo más. Yo tengo un amigo joven que debe tener 25 años. Tiene problemas de brotes psicóticos. Hay tiempos en que está bien, hay tiempos en que está mal. Y el otro día puso: ¿a quién lastimé? ¿A quién herí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y entonces asocié, por lo que pone mi amigo, el padecimiento con el castigo. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Entonces, a mí me gustaría que me dijeras lo que me dijiste cuando yo te conté esto, que tenía que ver con la fe y con el crecimiento y la adultez. La fe en los que creen, pero también como personas, aún sin creer, digamos, este crecimiento tiene que darse, ¿no? Vos me hablaste de que pensar esto es quedarse. Sí, lo que pasa es que decir que es algo infantil parece descalificarlo, pero no es descalificarlo de ninguna manera. Hablo de crecimiento. Por eso, cuando uno es chico y no entiende o entiende lo que entendemos cuando somos chicos, naturalmente uno relaciona el mal que encuentra alrededor como algo que es culpa suya. Si mamá y papá se pelean, el chico interpreta que él hizo algo mal. No puede pensar que sus papás son los que están haciendo algo mal. Y eso el chico suele repetirlo en todo aquello que es doloroso. En general, el chico tiende a echarse la culpa a él. Y además vivimos en una cultura, o venimos de una cultura sumamente culpógena. Entonces, hay siempre sectores de nuestra vida y de nuestra psiquis que se quedan como fijados en determinados momentos y que tienden a repetir ese dolor y a repetir ese mecanismo de echarse la culpa cuando sufren. Por eso una de las cosas, ya que estábamos hablando de que recordar es terapéutico, que uno tiene que aprender a hacer en la vida, es no acallar ese chico que todavía está sufriendo y charlar un poco con él. A mí me gusta la idea de ponerme a conversar con esa parte mía que todavía no entiende algunas cosas o que no las entendió en su momento y que después yo las entendí, pero el chico que hay en mí todavía sigue sin entenderlas y alguien se las tiene que explicar. Entonces la parte mía adulta se siente con obligación de explicársela a la parte mía del chico. Esto que parece un juego no es tan juego. Uno puede quedar realmente atrancado en su vida y ese dolor o esa situación o ese momento muy doloroso o muy complicado convertirse como en un quiste, en algo que se mete en la vida de uno y que se repite y se repite y se repite y uno no sabe por qué, dadas determinadas circunstancias, vuelve a aparecer ese miedo, supongamos. O vuelve a aparecer una bronca que uno no sabe de dónde viene. Y es que hay una parte de ese chico que todavía está con ese susto y que todavía está con esa bronca. Entonces hay que charlar con ese chico para que se le vaya la bronca. Todos nosotros, y es lo que trataba de poner en la nota que subí a Facebook, a mi página y la puse en Facebook, todos nosotros, a medida que crecemos, nos quedamos con algunas zonas infantiles, por decir así, en donde seguimos reaccionando como chicos. Pero no es lo mismo ser un chico que no serlo, y uno cuando ya es grande tiene que aprender a no reaccionar como chico. En realidad la nota era apuntando más a la fiesta de Santa Teresita, que Santa Teresita es vista como una chica muy jovencita
con un lenguaje bastante infantil, entre comillas, pero que dice verdades inmensas que de infantiles no tienen nada. Entonces, me pregunto, y es una cosa que me da vueltas todo el tiempo, porque veo mucho alrededor mío una fe muy infantil, no una fe de chicos, sino una fe infantil, una fe superficial, una fe llena de miedos, de magias, una fe que tiende a hacer actos para sentirme bien, no sé cómo decirlo. Y además veo que muchas veces, como institución, muchas instituciones de la Iglesia tienden a mantener a la gente en esa actitud infantil en lugar de ayudarla a crecer y a madurar. Sí, yo creo que cuando la fe de los chicos es madura. La fe de los chicos es madura porque es la porque fe de ellos, es la fe de esa edad. Hace muchos años, en una reunión que tuvimos en una parroquia que estuve antes, se armó toda una discusión entre los padres y los chicos sobre si los dejaban salir o no los dejaban salir, o ir a tal hora o volver a tal hora. Y entonces, como era un tema que salió en catequesis, decidimos charlarlo. Los padres de catequesis y los chicos hicimos una reunión en donde de un lado estaban los chicos y de otro lado estaban los padres. Y se hacían preguntas mutuamente, pero después se juntaban. Y en una de las preguntas, los padres les preguntaban a los chicos a qué edad para ellos uno era adulto o maduro. Y la respuesta de los chicos, que ninguno tenía ni 9 años, fue que no era lo mismo ser adulto que maduro. Entonces los padres se quedaron petrificados. Y es verdad. ¿Cómo que a qué edad sos adulto o maduro? Puede ser a los 90 años muy adulto y muy maduro. Uh-huh. Entonces, no va junto la adultez de los años con la madurez de la vida. Y los chicos, a su edad de 9 años, estaban dando una respuesta madurísima y adultísima. Y los padres, desde su edad, estaban haciendo una pregunta absolutamente infantil y tonta. Los chicos siempre suelen ser maduros para su edad y su momento, y tienen una fe madura para su edad y su momento. El problema es cuando crecemos y la fe la seguimos teniendo, la de la primera comunión. Y después todos los otros problemas, como la vida nos lleva por delante, no tenemos más remedio que crecer en general, tratamos de crecer. Las instituciones, los curas, todos nosotros tendríamos que ayudarnos unos a otros a que nuestra fe crezca, no a que haya un sector que es la fe, en donde somos todos mocosos. Yo ahora asociaría lo que decías del niño que permanece en uno cuando ya tiene unos cuantos años y con el cual uno tiene que charlar. Y yo observo también que muchas veces la fe del adulto, el bautizado, se quedó en aquella cosa que le dijo un cura una vez y que entonces no me gustó y entonces no volví, y entonces... Es que... Y además esa fe que permanece desde que somos chiquitos, que nos han transmitido nuestros papás, y nunca nos paramos a elegir nuevamente. Y me parece que eso que nos dieron nuestros padres como un valor muy, muy importante para ellos, como uno ha bautizado a sus hijos porque lo ha querido incorporar a una iglesia a la que quiere, y no por cosa social, sino porque quiere que pertenezcan a este lugar donde está Jesús, porque cree en eso y es como un tesoro que uno transmite. Pero aunque yo se lo transmita, llega un momento donde tengo que parar a pensar cuál es mi fe hoy y elegir nuevamente. Aunque vos se lo transmitas, él lo tiene que elegir. Hasta que no lo elige no es suyo. Y justamente crecer y madurar en la fe es asumir esa fe vos personalmente y hacerte cargo de la fe para tu vida. Y no tener una fe por un lado y una vida por el otro.
Soplar sobre la herida. Estamos en el último tramo de nuestro programa y siempre traemos alguna frase de Jesús o alguna escena del Evangelio, y creo que la que se impone hoy es ese Jesús abrazando a los niños y diciendo: dejen que los niños vengan a mí. Lo cual, hay que decirlo nuevamente, ya lo hemos dicho en algún otro programa, es de parte de Jesús una actitud absolutamente revolucionaria. Ningún maestro, ninguna persona que predicaba o que era doctor de la ley se juntaba con chicos. Los chicos no podían aparecer cuando ellos hablaban. Y Jesús no solamente, de hecho los echan cuando Jesús está hablando, y Jesús dice: no, que vengan, y los abraza y los tiene junto a él, porque de estos es el reino de los cielos, dice, de los que son como estos. La frase se parece a lo que dice después en otro momento: bienaventurados los pobres. No que los niños sean pobres, sino que la pobreza en el Evangelio va unida a la actitud de aquel que busca, que espera, que está. El niño es todo una esponja que quiere. Entonces la actitud que sirve ante Dios en última instancia es esa actitud del que quiere crecer, que es típicamente la actitud de los chicos, ¿no? Y eso no tiene nada de infantil, eso es lo más maduro y lo más grande que hay. Los chicos quieren crecer y están todo el tiempo aprendiendo. Empezamos a ser infantiles cuando separamos las cosas y en algunos ámbitos no queremos crecer y queremos seguir siendo chicos. A veces miedo, ¿no? Sentir que uno va creciendo en la vida y en la fe, y en la fe y en la vida juntos. La fe en mi vida, porque tengo que asumir compromisos y los compromisos asustan. Si yo digo que soy un católico, un bautizado, no es solamente la tarjetita que dice bautizado tal día. Voy creciendo, voy eligiendo, y cada vez mi compromiso es más grande en la medida en que también se amplía mi entorno, digamos. Mi trabajo, mi estudio, mi profesión, mi trabajo en el campo, mi relación con las personas. Las obligaciones y los compromisos tienen que ser más serios. Quedándome en aquella cosa medio infantil, por ahí zafo un poco. Claro, pero que los compromisos sean más serios no quiere decir que sean más aburridos o que sean peores. No. La idea de que si me comprometo empiezo a hablar en este tono y ya la vida es una tragedia, es algo que nos han metido en la cabeza no sé quién ni cómo, porque la verdad es que comprometerse y transformar este mundo y estar metido en la realidad no es ninguna tragedia, es muy lindo. Justamente uno está metido en la realidad porque la ama y porque la quiere cambiar, y porque si uno está haciendo un programa como este, por ejemplo, ahora somos responsables y estamos comprometidos en lo que hacemos, pero no nos pesa, nos encanta, queremos hablar, queremos decir, queremos llegar a otra gente, queremos aportar algo, no tiene nada de peso esto es lindísimo hacerlo. Seríamos infantiles si, desde mi punto de vista, si para hacer un programa en donde hablamos de Jesús, en lugar de estar hablando de compromisos, cambios, adultez, estuviéramos diciendo: bueno, chicos, a ver, vamos a acordarnos lo que dice Jesús, vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y entonces nos quedamos en una cosa devocional. Hay gente que hace esos programas y me parece muy bien que las haga, porque todos podemos hacer. Pero me preocupa mucho cuando... A ver, lo digo al revés. En realidad lo que estaba debajo de lo que escribí, acordándome de Santa Teresita, es que una de las cosas, no sé si angustiosas, porque no me da para tanto la vida, pero que duelen y que le complican hoy en día la vida a un cura, es como la demanda que uno tiene de tantísima gente es no que uno la anime a crecer, sino que uno le diga: está bien así como estás. Y la demanda que uno tiene como cura es que confirme a la gente en una fe infantil y chiquita. Entonces lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, que ya... Y no
me hables de cosas que me complican con respecto, por ejemplo, a mi familia, a mi trabajo, a mi... No. Yo acá vengo a rezar. No me compliques la vida. Enséñame a rezar. Enséñame a ser buenito, a cumplir para irme al cielo. Eso es una de las cosas más dolorosas que uno vive como cura. Cuando vos tratás de que la gente, ese evangelio maravilloso, que es para vivirlo todos los días, lo pueda vivir y lo pueda entender, y la gente, no me compliques. No lo dicen así, pero en última instancia, muchas veces lo que se espera de los curas y de la iglesia es que no les compliquemos la vida con cosas reales. Sigamos teniendo muy prolijito por un lado todo lo que es ir a misa y cumplir los mandamientos, y ojalá cumplir los mandamientos, y cumplir con todo lo que hay que hacer en la iglesia, y después la vida va por otro camino. Sí, desde mi lugar de laica yo digo que a veces nosotros lo hacemos también con nuestros hijos, y el cura a veces lo hace con nosotros. Cuando cometemos faltas y vamos a hablar con el sacerdote para que nos ayude a salir, y el sacerdote nos castiga duramente. Que no es lo mismo que justificar, no es lo mismo que aceptar. Es una actitud diferente, la actitud del que ayuda a crecer aún con las faltas, y no la actitud del que castiga duramente porque no sabe hacer otra cosa. A veces para muchos fue un parate porque se sintió un miserable totalmente y un pecador irredimible, que no es esa la actitud de Jesús con nadie. Creo que tampoco tendría que ser ni la de los sacerdotes, porque bueno, hablaste de vos y de tu vocación, pero tampoco tiene que ser la de nosotros, personas, frente a alguien que está cometiendo errores. Tiene que haber una actitud más generosamente correctiva, más amorosamente correctiva. Que la actitud del cura o los curas o las instituciones que en lugar de corregir y de animar a crecer, castigan, es también una manera infantil de ser cura. Entonces, ahí hay un tema muy importante, y es que la gente nos demanda una fe infantil porque nosotros le enseñamos una fe infantil y la confirmamos en esa fe infantil muchas veces, no hay que generalizar. Pero esto es, a ver, si no, no hay manera de explicar que un país con todo, donde somos todos católicos teóricamente, y en donde se ha enseñado el evangelio que se ha enseñado, y haya los colegios católicos que hay por todos lados y las universidades católicas que hay por todos lados, sea un país tan terriblemente injusto, en donde hay chicos que se mueren de hambre. Hay algo que enseñamos muy mal y que entendimos muy mal. Y entonces, el paso hacia una fe más madura, necesariamente es el paso hacia una fe más comprometida, que junte todo lo que es el Evangelio con la vida que tengo, laboral, afectiva, humana. El Evangelio tiene que iluminar no solamente el rato que estoy en la capilla o en la iglesia, sino la relación con mis hijos, la relación con el marido, la relación con la esposa, la relación con los empleados, la relación con los patrones. Todo eso, hasta que no llega ahí el Evangelio, seguimos teniendo una fe infantil que cumple determinadas cosas. El problema es que cuando vos como cura querés ir llevando hacia ese terreno de la vida concreta la fe de las personas, en general las personas medio como que se defienden y no quieren que les compliquen la vida. Entonces, yo creo que todos tenemos que animarnos, porque si miramos a Jesús, si miramos lo que pasa, si miramos todo lo que ocurre en este mundo y en este país, ¿cómo vamos a hacer para seguir teniendo una fe inmadura? Y yo entiendo que uno ve todo lo que pasa y se asusta y quiere meterse a rezar Padre Nuestro, pero no es esa lo que aprendió de Jesús. Lo que aprendió de Jesús es que hay que rezar el Padre Nuestro y además hacer todo lo que hay que hacer, porque si no, empezamos a vivir una división muy, muy profunda en nuestro corazón, y ni este mundo ni nuestra fe nos dan vida y nos dan algo que valga la pena ser vivido.
Soplar sobre la herida. Nos estamos yendo. Espero que este programa nos haya servido para crecer y ser menos infantiles. Así es, y me acordé de un refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Eso es. Gracias, amigos, por acompañarnos. Los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.